Está grabando. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, ¿Ya rindieron? ¿Devolvieron notas, Claudia, Valentín? ¿O todavía no? Sí, ya ¿Sí? devolvimos. ¿Cómo anduvieron? Bien, Bueno, muy bien. también tomaron el recuperatorio con accidentes, pero bueno, espero que Muy también. accidentado fue. Sí, sí. ¿Pero qué pasó? ¿Pusieron mal No, las no, no. asignaciones? Creo que hubo un problema en el modo en estos días y de hecho Ajá. las notificaciones, no sé si vieron que están llegando mucho más tarde que lo normal. ¿Vos Y decís que lo básicamente, hackeó Kicillof? no, No, la reta en este caso para que no hubiera claro. virtualidad. No, pero las asignaciones no aparecieron en tiempo. Estaban programadas para las 5 y aparecieron, no sé, a las 6:30. Entonces fue Ajá. una catástrofe, pero lo fuimos solucionando. Sí, yo me enteré esta mañana cuando empecé a recibir, porque también viste que los mensajes de correo te llegan tarde. Sí. Empecé a recibir mensajes de correo rarísimos y empecé a escribir a Diego medio montado en cólera hasta que Diego me explicó lo que había sucedido. Buah. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Siguen entrando, así que vuelvo a repetir el saludo. ¿Cómo están? Hace frío, hay que abrigarse, quedarse en casa, iluminarse con tubos de Flavin para que parezca que uno está en una fiesta como hace Nicolás. Bien, Beckett, ¿no? Leyeron los poemitos, poemas de Beckett, como les decíamos, no queremos abundar en exigencias de lectura, sino más bien de, de intensidad y de pensamiento. Yo me había olvidado en la clase de citarles otro fragmento que vamos a leer ahora, pero que me parece que es importante que lo tengan en cuenta. En todo caso, ya vieron que nos había parecido necesario diferenciar por un lado, un agotamiento más parecido al cansancio, el caso de Borges, de un agotamiento más parecido a la extenuación, decíamos, en relación con Beckett, un poco para llevar a su límite lógico, para traspasar ese modelo que había planteado John Barth en el 68 o 67. Y sobre todo también para traspasar el modelo vanguardista del cansancio, ¿no? Recuerden que en la clase yo les señalaba que al publicar en Transition podría pensarse que Beckett adhiere al cansancio de todo aquello que en Proust, en el artículo Proust, él va a llamar hábito. Pero obviamente Beckett no está dispuesto a meramente repetir a Proust, así como no está dispuesto a repetir a Joyce, así como no está dispuesto a repetir tantas cosas. Y por eso las operaciones que propone no son equivalentes a las de Borges, que está más bien de ese lado de la segunda vez de la repetición, ¿no? El caso más evidente, lo habíamos señalado, es el de Pierre Menard, autor del Quijote. Entonces, la idea de la clase que recibieron era subrayar que Beckett va más allá en relación con un método, y de ahí la importancia de Descartes, ¿no? Tanto en su primer poema como en el último, lo que significa en toda su experiencia teatral, literaria, cinematográfica, radial e incluso televisiva. Saben que Beckett hizo programas de radio, hizo programas de televisión, filmó películas, por cierto, es uno de los grandes autores teatrales del siglo, escribió poemas, escribió novelas, etc. Entonces nuestro propósito es que pudieran ver la aplicación exhaustiva de ese método desde el comienzo hasta el final, y por eso hicimos citas de otros textos que iban en la misma dirección, El Innombrable, Textos para Nada, y les decía, me olvidé de incluir un fragmento de la nouvelle o poema largo en prosa. Es difícil saber definir el género, pero en todo caso para Beckett eso no tiene mayor importancia, cuyo título es Rumbo a Peor, de 1983, ¿no? Es un texto que hace un juego con el Comandir, porque, bueno, por la fecha, pero sobre todo por la lógica que domina el texto. El título original de este texto de Beckett es Wordsworth Ho, y es una parodia de la novela histórica de piraterías de Charles Kingsley, Westward Ho. El Ho es el grito ¿cómo se dice? De los que manejan los barcos, de los que, bueno, en fin, de los barqueros del Támesis cuando señalan el rumbo en el que va la embarcación para que la gente suba. Ese Westward Ho, que puede traducirse como Go West, sin demasiado problema y con todos los sentidos que Go West tiene, desde Kafka, ustedes leyeron
América hasta los Pet Shop Boys, pasando naturalmente por Village People y por Deleuze sobre todo. Entonces, de Westward Ho a Wordsworth Ho, que es el título de la novela o poema de Deleuze, sin leer los textos ya ven que hay un adelgazamiento, ¿no? Porque en el título de Beckett, después lo pueden buscar si quieren en internet, el texto original. Westward Ho va con, lo voy a escribir acá, con signo de admiración, mientras que el texto de Beckett carece de ese signo de admiración. Entonces, el patetismo de la novela de aventuras, Westward Ho, es una novela histórica de piraterías, escrita en 1855, y se refiere al enfrentamiento entre los piratas británicos y la Armada Española. Sin llegar a comparar el contenido de los textos, se nota que al patetismo de la novela de aventuras, Beckett opone la apatía de puro experimentum lingüe, un puro experimento lingüístico. Entonces, así como Beckett no está dispuesto a repetir a Proust, o a Joyce, podemos decir que tampoco está dispuesto a repetir un texto del archivo, y se condena, por lo tanto, a la depuración, algo que precisamente estaba completamente ausente del Nombre de la Rosa, ¿no? Entonces, releamos lo que escribe, yo se los copié hoy más temprano en Edmodo, así que lo pueden seguir de ahí eventualmente. Lo mejor menor, no. Nada lo mejor peor, no. No lo mejor peor, nada no lo mejor peor. Menos mejor peor, no. Lo menos mejor peor. Lo menos nunca no puede ser nada. Nunca la nada puede ser devuelto. Nunca por la nada anulado. Inanulable menor. Decir ese mejor peor, con palabras que reducen decir el menor mejor peor. Hiato para cuando las palabras desaparecidas. A ver, yo creo que tengo el texto que tienen colgado en la carpeta. Sí, acá está. Donde pueden ver otro fragmento similar, por ejemplo, aquí en basta, de pronto lejos todo, sin moverse y de pronto lejos todo, todo lo menos, tres siluetas, un contorno, en lo tenuísimo tenue, inmensidades de distancia, hasta los límites del vacío sin límite, de donde no más allá, lo mejor, peor, no más allá, en modo alguno menos, en modo alguno peor, en modo alguno nada, en modo alguno aún, ¿no? Donde ven el desenvolvimiento de la frase en relación con un núcleo cada vez más adelgazado. Naturalmente, detrás de todo esto que nosotros decimos está Deleuze, y detrás de todo lo que dice Deleuze, por ejemplo, una literatura menor, está Beckett, particularmente este texto me parece ejemplar de eso que estamos diciendo. De hecho, si ustedes se fijan, si tienen ganas de hacerlo, no lo dimos a leer como lectura obligatoria, pero seguramente lo agregaremos como complementaria cuando les demos la bibliografía para el segundo parcial. Si leen el artículo El Agotado, es un prólogo que escribió Deleuze para Beckett, ahí van a leer algo que me parece fundamental, que dice Deleuze, estaba más o menos implícito, glosado en la clase que les di, pero ahora me puedo referir de manera un poco más precisa a eso. Deleuze señala que en Beckett hay 4 maneras de agotar lo posible. Formar series exhaustivas de cosas, secar los flujos, a ver, lo puedo compartir eso también. ¿Qué será esto? Cuatro maneras de agotar lo posible: formar series exhaustivas de cosas, secar los flujos, extenuar las potencialidades del espacio, disipar la potencia de la imagen. De modo que la figura del agotado, fíjense que es distinto a lo que leíamos en Borges a partir de Barthes, la figura del agotado reúne 4 predicados, dice Deleuze: es el exhaustivo, el desecado, el extenuado, el disipado. Ustedes leyeron Los Cóputa de 1930 y Proust de 1931, y después
para lo último de Beckett, para lo más beckettiano de Beckett, leyeron Commandir, un texto del 89 que hace juego con este rumbo a peor que habíamos citado recién. Y habíamos dicho, el método ascético de Beckett opera por exhaustividad, extenuación, ahora agregamos desecación, y disipación o desaparición. En la carta alemana que ustedes leyeron, la disipación del lenguaje y sus imágenes asociadas adquiría el nombre de una política de los nombres inapropiados, o por lo menos así prefiero llamarla yo para no usar ese horrendo neologismo de palabra. No porque sea un neologismo, sino porque es feo. Entonces juntan esa política de los nombres inapropiados con el imperativo de decir, no me callaré nunca, no puedo callarme nunca, la expresión de que no hay nada que expresar, nada con qué expresar, ninguna base de expresión, ninguna capacidad para expresar, ningún deseo de expresar, junto a la obligación de expresar, ¿no? Ese imperativo constante en Beckett que hace que precisamente la obra gire prácticamente en el vacío. Entonces junten a esa política de los nombres inapropiados con el imperativo de decir, decía yo, y ya tienen el método ascético de Beckett bastante bien delineado. Insistimos en lo de método, si quieren ponerlo entre comillas, pónganlo entre comillas, porque Descartes, lo habíamos señalado, es personaje histórico en Horoscóputa y personaje conceptual en Commandir. Del método cartesiano, la duda cartesiana, en fin, todo esto que ustedes saben seguramente de la escuela secundaria y de problemas filosóficos, por lo menos, del método cartesiano ve que toma sobre todo dos principios. La división de lo complejo en sus partes, Malón muere, ¿no? Esa cita la tenían en la clase, todo se divide en sí mismo, y la extenuación, es decir, el agotamiento de las posibilidades que Beckett desarrolla lógicamente hasta sus últimas consecuencias. El tercer principio, el pensamiento ordenado de lo más simple a lo más complejo, Beckett lo invierte. De hecho, Horoscóputa es mucho más complejo, está mucho más lleno, inclusive mucho más lleno de hojarasca cultural, histórica, prejuicios, en fin, erudición, etcétera, todo eso que señalamos en la clase, que Commandir, ¿no? Que es un texto donde prácticamente no hay nada salvo un solo nombre, como habíamos señalado. En todo caso, retomemos lo que decíamos en la clase y al comienzo de la reunión. La extenuación en Beckett no es una entidad psicológica, política o ideológica. No se trata de estar cansado de la sociedad como es, no se trata de estar cansado de el arte tal como se lo viene practicando, no se trata de estar cansado de las desigualdades del capitalismo. Básicamente, la extenuación es una identidad lógica, una entidad lógica y por lo tanto un personaje conceptual. Y lo que señalamos es que el gran aporte de Beckett a esa lógica que se identifica con el método cartesiano, consiste en mostrar que el agotamiento, es decir, la exhaustividad, va acompañado de un cierto agotamiento fisiológico. De ahí que los personajes de Beckett, no hemos leído ni las novelas ni las obras de teatro, pero saben que Beckett es famoso por eso, por los personajes que prácticamente o están inmóviles, como es el caso de los días felices, enterrados en montañas, en tachos de basura o enterrados en la arena, o que apenas pueden moverse, o reptan, o están en sillas de ruedas, o son lisiados, o como en el caso de ese infierno tan particular que se llama el cilindro, son personajes que están prácticamente todo el tiempo al borde mismo de la muerte. Entonces, exhaustividad lógica que va acompañada de un cierto agotamiento físico o fisiológico. O lo que es lo mismo, lo que está planteando Beckett, me parece que, esto yo no lo dije porque me gusta más decirlo que escribirlo, no se puede sostener un pensamiento desencarnado, aunque, y esto es fundamental en relación con Beckett, aunque no sepamos nada sobre el estado de la carne. Y por eso traíamos a cuento en la clase el tiempo mesiánico, que es, por cierto, el tiempo no solo de la redención,
sino también el tiempo de la resurrección de los cuerpos, ¿no? La gran pregunta teológica en relación con la resurrección de los cuerpos es cómo se supone que los cuerpos van a resucitar, en su momento de esplendor o en el momento en que efectivamente fueron capturados por la muerte. Una persona que murió en la guerra resucitará como mutilado o resucitará en su gloria física, y así sucesivamente. Ese es un tema totalmente beckettiano, porque los cuerpos de Beckett parecen ser esos cuerpos que han vuelto a la vida, que han resucitado en el peor estado posible. En todo caso, Apocalipsis, Parusía y Resurrección, esas tres figuras mesiánicas, me parece que si uno las releve, que teniendo en cuenta esas tres figuras mesiánicas, va a encontrar que todos los personajes, que todos los lugares, que todos los comportamientos en Beckett parecen suceder en ese tiempo que es el día después de mañana. Un poco por eso, seguramente, Deleuze, en el texto que antes le señalaba, señaló que Los Condenados de Beckett son la galería más asombrosa de posturas, andares y posiciones desde Dante. Recuerden que yo cuando presentábamos el canon, decíamos, bueno, fíjense qué problemático puede ser el canon para un escritor como Beckett, dado que el centro del canon en la perspectiva de, ¿cómo se llama? El canon occidental de Harold Bloom es Shakespeare, decíamos, mientras que para Beckett Shakespeare no significa absolutamente nada, en todo caso está permanentemente midiendo su distancia en relación con Dante, lo que se nota en su artículo sobre Joyce, Dante, Bruno, Vico, Joyce, y se nota precisamente, como les decía, en el cilindro, ese infierno que reinventa a Beckett, y en esta frase también de Deleuze, que señala que en última instancia todos esos personajes de Beckett condenados son una galería que solo puede compararse con la galería dantesca. Bien, eso más o menos para resumir un poco lo que vimos, que era mucho, eran 30 y pico de páginas, pero entonces ahora les escucho y charlemos un poco sobre lo que ustedes pudieron leer en los dos poemas de Beckett. O lo que les parece que merece más aclaración a propósito de los dos poemas de Beckett. ¿No? Bueno, vamos a dejar de grabar porque sé que la grabación impide la participación. Entonces, esto ha sido todo, amigos, por hoy. Claudia, ¿querés la clase próxima sobre Benjamin? Claudia les va a pasar las lecturas entre hoy y mañana, las lecturas obligatorias que ustedes tendrán que hacer para la clase siguiente. Sí, les comento eso, en relación con eso, probablemente el jueves les voy a pasar exactamente las lecturas obligatorias, pero si ya miran en el campus o en Edmodo, aparece una cantidad de textos, pero se podrían guiar por el título que le puse, que es la experiencia, el archivo y lo viviente. Entonces, de todas maneras, hay cosas que ustedes ya leyeron, como experiencia y pobreza. Les voy a marcar seguramente alguna cosa pequeña, el pequeño artículo Experiencia 1913, que está en los textos sobre la infancia, y el artículo sobre Edward Fuchs, sobre el coleccionismo, que es un artículo largo, así que vamos a ver, en todo caso ahí nos interesan más que nada algunas partes del artículo. Para el jueves les voy a hacer un listadito y se los mando a través de Edmodo y del foro del campus. ¿Los están usando el foro del campus? Me parece que no, del campus virtual. Yo publico siempre las clases y todo eso ahí, pero no sé, o sea, nunca hubo respuestas ni nada que se le pareciera. Bueno, lo voy a, cualquier cosa, el aviso lo voy a publicar en ambos lugares. Y la clase la van a tener el viernes, más bien, o a más tardar el sábado. El sábado probablemente van a tener subida la clase para comentar, charlar, hacer preguntas para el martes. Así sería la cosa.